Alabanzas a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias. En Santiago capítulo 1. Estuvimos hablando la última vez que estuvimos disertando sobre el tema de la constitución de la fe. Estuvimos hablando sobre el principio del proceso. Gloria a Dios. Y dentro del principio del proceso, quiero mencionarles hoy sobre la expresión de la fe, la prueba de la fe. La prueba de la fe es una expresión de fe que la Biblia nos menciona y también nos da la razón de esa expresión de fe. Santiago capítulo 1, verso 2 y 3. La Sagrada Escritura la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, que nos das la oportunidad de reunirnos en este santuario para ofrecer nuestro culto de alabanzas al Señor Jesucristo. Cantar al Señor Jesucristo con conciencia de su presencia en nuestros medios y en nuestras vidas. Y nos das la libertad de abrir las páginas de las Sagradas Escrituras y presentarnos delante de ti para que nos hables y nos ministres, fortaleciendo nuestra fe, habilitando nuestra fe para el crecimiento y una mejor relación contigo y una mejor expresión de esa relación aquí en el tiempo y el espacio. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo estas cosas y te damos gracias por esta bendición que nos das. Por Jesús nuestro Rey, nuestro Salvador, a quien damos toda la gloria y la honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Dentro de el principio de proceso, y dejamos por sentado y dejamos establecido que es necesario que nosotros como hijos de Dios seamos procesados. Eso es parte de la administración del Espíritu Santo a nuestras vidas. Seamos procesados. Si somos hijos, vamos a tener que ser procesados. Las Sagradas Escrituras nos dicen a nosotros que el Señor Jesús, por lo que experimentó, o sea, por el proceso el cual Él se sujetó desde la encarnación hasta la resurrección, la Biblia dice que Él aprendió la obediencia. Nosotros como hijos de Dios que somos también, necesitamos también ser procesados. Y el proceso, el principio de este proceso o el principio de proceso no es fácil, porque cuando estamos hablando de proceso, estamos hablando de un medio, estamos hablando de un medio para depurar, un medio para hacernos mejor, un medio del cual Dios se vale
para hacernos mejores hijos, mejores creyentes, mejores canales de bendición. No solamente para la gloria suya, sino para beneficio nuestro. Porque nosotros vivimos aquí en la tierra todavía, no estamos allá, ya disfrutando de los beneficios de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Todavía estamos aquí. Pero para vivir aquí, en la tierra, y nosotros tener una buena relación con el Señor y una buena expresión de fe y disfrutar de esa relación que tenemos con el Señor y disfrutar de la expresión o las expresiones de fe con conciencia de que estamos experimentando las expresiones de fe, es necesario ser procesado. Para que nosotros no hagamos las cosas en esta relación como las hacen los religiosos, que hacen las cosas por rutina, hacen las cosas por rutina. A veces no saben ni siquiera lo que están haciendo, pero lo hacen porque les dijeron que era lo que tenían que hacer. Eso no llega absolutamente a nada, no tiene ningún beneficio para el ser humano. La relación nuestra con Dios tiene beneficios, porque la relación nuestra con Dios nosotros la podemos conocer. Nosotros podemos saber que somos hijos de Dios y que lo que estamos experimentando es algo que Dios ha permitido o ha hecho para que lo conozcamos mejor. Y cuando Dios termina un proceso, se supone que nosotros conozcamos una fase del Señor que tal vez no conocíamos. Que conozcamos algo de Dios que no conocíamos, porque tal vez la intención de ese proceso o ese nivel de proceso es precisamente para eso, que conozcamos alguna fase del Señor que no conocíamos, como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro amigo, como nuestro hermano, como nuestro todo. Así que hoy, dentro de ese principio de proceso, vamos a hablar sobre la expresión de fe, la prueba de la fe. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Ve, hay sino parte de las disciplinas que el Señor nos ha dejado a nosotros para que crezcamos en estos procesos que el Señor hace con nosotros, es de que cuando leemos la Sagrada Escritura nos detengamos a leer, a pensar qué es lo que estamos leyendo. No leer la Escritura como los papagayos, como lo hacen las marionetas, o lo hacen en una computadora, que usted le programa algo y eso repite lo que usted le puso ahí. La Escritura hay que leerla con detenimiento. Y cuando leemos algo, pensar qué es lo que yo estoy leyendo, por qué dice esto aquí. Porque la Escritura tiene intención. El Espíritu Santo se tomó 1500 años para dar la revelación y después algunos otros más para crear el canon de la Sagrada Escritura. Quiere decir que las palabras que están aquí en este libro tienen una intención. Fueron dadas con intención, fueron creadas con intención. Por eso es que este libro es un libro vivo. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque fue creada con intención. Aleluya. Santiago dice, inspirado por el Espíritu Santo: hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Sabe lo que es sumo gozo? Esa alegría que uno siente, que uno se siente lleno, empapado, sobreacogido por ese gozo. Y hay personas, hay veces cuando uno siente un gozo tremendo, a veces uno como que no se puede contener, ¿verdad que sí? Por el gozo, sea lo que sea que produjo el gozo.
El gozo de una experiencia nueva, el gozo de la llegada de un ser querido, el gozo de lo que sea, queridos hermanos, que es algo que produce tanto gozo en nosotros que podemos considerarlo como sumo gozo, que no quisiéramos que pasara esa experiencia. Como decía Deborita esta mañana, llegaron de las vacaciones y dice, yo no quería regresar. Es que las vacaciones son buenas, ¿verdad que sí? Nosotros necesitamos vacaciones. Estamos con un tiempo de, Señor, dame vacaciones, aleluya. Gloria a Dios. Y no quisiéramos, en esos momentos que estamos disfrutando de vacaciones, porque, ay Señor, si este tiempo que es pasando, si no se acabara. Sumo gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero no huyamos de lo que la Escritura nos está diciendo. Mantengamos la idea que acabo de presentarles de sumo gozo, mantengamos eso. Traspasemos las experiencias que usted ha tenido de gozo en su vida, de sumo gozo, traspasémosla a esto. No abandone esa experiencia de sumo gozo. No abandone el conocimiento de sumo gozo. No abandone lo que usted ha sentido, experimentado en relación al sumo gozo, simplemente porque vamos a hablar de pruebas. Gloria a Dios. A mí no me gustan las pruebas, déjeme decirle. Vamos a sacar eso del medio. A mí no me gustan las pruebas. A mí no me gustan los momentos difíciles. Yo prefiero estar contento todo el tiempo. Pero como que el Señor como que no nos oye, como que no nos oye. Estoy bromeando, Señor. Gloria a Dios. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, Santiago usa en este pasaje de la Escritura la palabra prueba 2 veces. Y las 2 veces que la usa tiene diferentes significados. No tiene el mismo significado. Aunque en español se dice prueba, en el original tiene 2 significados. La primera vez que él usa la palabra prueba. Cuando sumo gozo, le quiero repetir eso para que no nos olvidemos del gozo. Sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, prueba ahí quiere decir proceso de disciplina. Es poner a prueba para investigar si es o no es. Es como cuando Frankie va a comprar un carro, él lo prueba primero. Y él sabe si vale la pena o no vale la pena. Así pienso yo que hacemos todos. Vamos a comprar algo, lo probamos. Bueno, de eso que está hablando. Poner a prueba a ver si es o no es, o si tiene los elementos necesarios. Y si no tiene los elementos necesarios, entonces para que pueda conseguir los elementos necesarios. Esa es la palabra que se usa prueba con esos propósitos. Ese es el significado y la intención de utilizar esa palabra. Dios probó a Abraham. Le voy a leer un pasaje de la Escritura en Génesis 22. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y el versículo 2 dice, y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a Isaac,
a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Se le fue el gozo a Abraham. Tenéis pues sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No le voy a leer todo el pasaje de donde habla eso, pero el propósito de Dios probar a Abraham era para saber si Abraham tenía lo necesario, si Abraham tenía la disciplina necesaria y lo que él necesitaba para constituirse en el padre de la fe. Porque la Escritura nos dice a nosotros que Abraham fue llamado padre de la fe. Pero la Biblia también nos dice a nosotros que Abraham fue justificado por esas obras. Si tenemos tiempo voy a leerles ese pasaje de la Escritura en Romanos. Israel fue probado. El pueblo de Israel fue probado. Deuteronomio 8, versículo 2. Del 1 al 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. De eso es que está hablando Santiago en esa palabra, cuando usa esa palabra. Para identificar, saber si tiene los elementos necesarios o no. Y si no los tiene, para entonces proveérselo. Gloria a Dios. Entonces, Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en ese proceso de disciplina, sabiendo que la prueba, y ahí la palabra prueba tiene otro significado. Ahí la palabra prueba es confiabilidad, digno de confianza. Entonces, leemos con el significado correcto. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en el proceso de disciplina para investigar si tienen o no lo necesario, los elementos necesarios, sabiendo que la prueba, la confiabilidad que se está teniendo en el proceso de prueba, te va a ser digno de confianza. Porque Abraham fue llamado el padre de la fe. Porque Abraham fue llamado amigo de Dios. Romanos capítulo 4. Hablando de Abraham. Romanos 4, verso 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, le fue contada la fe por justicia. Déjenme leerles desde el 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye justicia sin obras. Es bienaventurado al que Dios le atribuye justicias sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
David, el profeta, le vino a decir a David, tu pecado ha sido perdonado, y David no había pedido perdón todavía. Y la semana pasada estuvimos hablando de eso y mencionamos razones y no vamos a regresar a eso. Bienaventurado el varón quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Justicia. Delante de Dios ningún ser humano puede justificarse. Dice la Escritura como una enseñanza general. Para con Dios ninguna carne podrá ser justificado, como una enseñanza general en forma absoluta. Pero la Escritura nos da a nosotros unas explicaciones de cómo podemos ser justificados. Está usando aquí a Abraham, cuya fe le fue contada por justicia sin haber hecho obras. Él no fue justificado por las obras, porque delante de Dios ninguna carne puede justificarse por sus obras. Pero por la fe Dios considera que sí es una obra para justificar a alguien. Siga conmigo. ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Le fue contada no en la circuncisión, porque la circuncisión no se había dado todavía. Entonces le fue contada estando en la incircuncisión. Y recibió entonces la circuncisión como señal. Ay, santo, aleluya. Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Está hablando de nosotros, hermanos queridos, que somos creyentes no circuncidados, para que nuestra fe nos sea contada por justicia. Gloria a Dios. Y entonces, padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La justicia de la fe. Gloria a Dios. Y cuando estamos hablando de la justicia de la fe, estamos hablando de aquellos principios, aquellas prácticas, aquellas expresiones, aquellos elementos que Dios considera en los seres humanos para poder recibirlos, para poder tratar con ellos, para poder relacionarse con ellos, para poder Dios darle perdón, para poder Dios darle la promesa, para poder Dios darle la recompensa, porque son justos. Aleluya. Dios nos ha dado a nosotros todas esas cosas sin estar circuncidados, ni hacer obras que merezcan o que merezcamos recibir esas cosas, sino simplemente por la fe. La fe nos justifica. Y la fe no en las obras nuestras, sino en la fe en aquel, aleluya, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, en aquel que tomó mi lugar, en aquel perfecto hombre que tomó mi lugar, aleluya, que dejó la gloria del cielo. Santo, para tomar mi lugar. Por mi fe en Él y mi confianza en Él, mi dependencia en Él y su palabra y su obra y su carácter, yo soy justificado. Y todos nosotros. Entonces, si el asunto de la fe tiene tanto peso,
Y es de tanto peso y tanta importancia para Dios al punto que Dios puede justificar a una persona simplemente por la expresión de fe. ¿Qué es lo que la Biblia está tratando de decirnos a nosotros cuando estamos hablando de la prueba de la fe? ¿Es la fe simplemente decir yo creo? No, porque Santiago mismo dice que los demonios también creen y tiemblan. Y ese creer de ellos no le es considerado fe, ni tampoco le sirve para ser justificados, porque son demonios, están perdidos eternamente, condenados al infierno eternamente. Serán echados al lago de fuego por la eternidad. Al diablo no le gusta oír esas cosas, pero está aquí, está aquí. Será tirado, dice Apocalipsis 20, que será lanzado al lago de fuego. Ese es el futuro de Satanás. Cuando venga el diablo a molestarte mucho, menciónale su futuro. Hello. Cuando venga el diablo a decirte mentiras, a acusarte, a maltratarte y a tratar de quitarte el gozo, menciónale al diablo su futuro. Que caigan las fichas donde caigan. Olvídese ese asunto, que usted es un hijo de Dios, una hija del Señor. Y nosotros tenemos un paladín que está con nosotros todos los días hasta el fin, que pelea por nosotros. Entonces Santiago nos dice, en relación a la prueba de la fe, hermanos, tened por sumo gozo. Por eso les dije, no abandonen el gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en el proceso de disciplina para determinar si tiene los elementos o no necesarios. Sabiendo que la confiabilidad que Dios te está dando para procesarte de esa forma. Hermano, mire, nosotros no teníamos lo que necesitábamos para ser salvos. ¿Qué hizo Dios? Nos dio lo que necesitábamos para ser salvos. Fue. Por eso es que esto no es religión. La religión depende de lo que hace para poder llegarse a Dios. El evangelio, el cristianismo no depende de lo que hacemos para llegarnos a Dios. El evangelio depende de lo que Cristo hizo para nosotros llegarnos a Dios. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Sabiendo que esa confiabilidad que Dios ha tenido para ponerte en un proceso, para ver si tiene lo necesario, y si no tiene lo necesario, ese proceso te va a dar lo necesario. Porque Abraham no tenía lo necesario, pero Dios procesó a Abraham, lo procesó. Y entonces Abraham encontró las formas de confiar en Dios. Y dijo, cuando su hijo le preguntó, ¿dónde está el cordero? Y él dijo, Dios se proveerá de cordero. Y el Nuevo Testamento dice que en sentido figurado, él sacrificó a Isaac. Aunque literalmente no lo sacrificó, para Dios lo sacrificó. Porque Dios lo que necesitaba era ver la intención de ese corazón. Eso es lo único que Dios necesitaba, la intención, la motivación de ese corazón. Pero es lo mismo que Dios mira en nosotros, la intención y la motivación de nuestros corazones. Eso es lo que Dios necesita ver. Él necesita ver eso. Porque esa intención y esa motivación no solamente agrada a Dios y le da a Dios lo que Dios está buscando de nosotros, sino que esa intención y esa motivación nos habilita para tener las expresiones de fe necesarias. Gloria a Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas
pruebas. Ahora es un poquito más fácil mirar las pruebas, ¿verdad que sí? Porque hay propósitos, hay intención, hay sabiduría, hay inteligencia, hay información, hay un plan concreto, hay propósito con esas pruebas. Cuando te encuentres diversas pruebas, entiende que Dios está simplemente ejercitando su sabiduría y sus recursos para contigo. Él está ejercitando sus recursos para contigo, para lograr en ti y en cada uno de sus hijos lo que Él intencionó dentro de su plan en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Entonces eso nos debe dar a nosotros la información necesaria para decir gracias, Señor. Gracias. Gloria a Dios que me estás confiando un proceso. Me estás confiando un proceso, Señor. Tened por sumo gozo cuando hay diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. La prueba de vuestra fe produce el proceso de vuestra fe. La confiabilidad de vuestra fe produce. O sea, no es simplemente porque Dios no tenía nada que hacer. No tengo nada que hacer, vamos a ver cómo van a reaccionar mis hijos. Hay intención, queridos hermanos, en lo que Dios hace. Intención en lo que Dios permite en nuestras vidas. Intención cuando Dios permite que el enemigo se acerque para atacarte, para hablarte o para hacer lo que se inventó. Hay intención de parte de Dios cuando Dios permite lo que permite en tu vida. Hay intención. Y la intención siempre es para bien, para beneficios eternos, para incidencia eterna, para propósitos eternos. Y la religión no te dicen estas cosas porque la religión no sabe esto. El mundo tampoco te va a hablar de estas cosas porque el mundo no sabe estas cosas tampoco. Solamente el Espíritu Santo de Dios sabe estas cosas. La palabra del Señor nos dice, nos dicta, nos enseña, nos muestra, nos revelan, nos descubren ese propósito de parte de Dios para con nosotros. La prueba de vuestra fe produce. ¿Qué es producir ahí? Es trabajar completamente. Lograr, hacer, conseguir. Quiere decir que cuando Dios está permitiendo esa prueba para ya sea el proceso de disciplina o te confía ese proceso de disciplina, es con el propósito de producir, o sea, de completar algo. Completar algo, de lograr algo en tu vida, de conseguir algo en tu vida. Tener por sumo gozo cuando hayáis diversas pruebas. Santiago 3:11 dice que ninguna fuente puede producir dos aguas. Una fuente no puede producir dos aguas. Una fuente natural no puede producir dos aguas. O produce agua fría o produce agua caliente. En sentido general. La intención de la prueba de la fe es que produzca. La intención de la prueba de la fe es que produzca en nosotros lo que es de fe. Y asegurarse que la fe es genuina. ¿Por qué Dios permite esos procesos? Procesos de disciplina y nos confía ese proceso de disciplina. Porque Él está buscando producir. La prueba de vuestra fe produce, consigue, logra completar, alcanzar algo que Dios ha intencionado dentro de su plan para ti y cada uno de sus hijos. Y eso que Dios está tratando de conseguir está relacionado con la fe. Porque la fe es un granito, si tuvieras fe como un granito de mostaza,
Un granito de mostaza es bien diminuto, bien pequeñito, negro, y es bien pequeñito, pero crece cuando entra en el proceso, que entra todas las semillas, crece, se hace una hortaliza muy grande. Dios nos ha dado a todos nosotros una medida de fe. Pero de acuerdo a lo que nos enseña la Sagrada Escritura, la medida esa de fe es la responsabilidad nuestra de hacerla crecer. Nosotros no debemos quedarnos con la medida de fe que recibimos cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Cada uno recibió una medida de fe, pero no debemos quedarnos con esa medida de fe. Hay que crecer. ¿Y cómo es que crecemos? Dios nos ayuda al crecimiento precisamente con la prueba de la fe. Produce que logremos, que alcancemos, que completemos la intención de Dios al darnos esa prueba. ¿Es la fe nuestra genuina? Es la fe nuestra genuina, de verdad. Una fe de verdad. ¿La fe de Abraham es una fe genuina? Sí. Abraham no echó atrás. Con su corazón, en su mano tenía el puñal y en la otra mano tenía su corazón. Pero tenía una fe genuina. Él sabía quién le había pedido que sacrificara a Isaac. Él sabía que Dios era poderoso de devolvérselo. Porque ese hijo era el hijo de la promesa. Ese hijo fue el hijo que Dios le dijo, te voy a bendecir, voy a hacer de ti un nombre grande, voy a hacerte una nación, tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y él sabía que si él lo mataba, Dios tenía que devolvérselo para cumplir la promesa que le había hecho de que él fuera una nación grande. Así que él no estaba perdiendo nada. Por supuesto, como padre que era, tenía su corazón en una mano mientras tenía el cuchillo en la otra, pero también esas dos realidades, su dolor de padre, su ansiedad, su angustia de padre al ver a su hijo en esa condición y el cuchillo en la otra mano para cumplir lo que Dios le estaba diciendo, estaban ambas siendo supervisadas y controladas por su fe en el Dios Todopoderoso. Fe genuina. ¿Hasta dónde va nuestra fe? ¿Hasta dónde es que va nuestra fe? Nuestra confianza en Dios, ¿hasta dónde va? Porque Dios te va a probar, querido hermano, querida hermana, Dios te va a probar. No te va a probar porque Dios no tiene nada que hacer y maltratarte. Dios te va a probar y te va a sujetar a un proceso precisamente porque Dios quiere que eso que Él te dio cuando aceptaste al Señor Jesucristo crezca, se desarrolle. Tiene que ser genuina la fe. Gloria a Dios. Tu dependencia y tu confianza total en el Señor Jesucristo tiene que ser completa. Dios prueba nuestra fe, pero nosotros tenemos que buscar en nosotros mismos que exista una fe genuina. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos si estáis en la fe. La fe es una forma de la Biblia decir relación, salvación. Es una forma de la Biblia decir tienes relación con Dios, conoces a Dios, le sirves al Señor. ¿Cuál es tu fe?
Cuando le preguntan a usted dice, ¿cuál es tu fe? Usted dice, yo soy pentecostal, yo soy evangélico, yo soy cristiano, ¿verdad que sí? ¿Cuál es tu fe? La Biblia entonces dice, esa fe tiene que asegurarte que es la fe correcta. Por eso Pablo dice, examinaos si estáis en la fe. En el Evangelio, si estáis en el Evangelio, si estáis en esa dinámica de relación con el Señor, de que conoces al Señor, de que dependes del Señor, de que dependes de su palabra, de que dependes de su obra, de que dependes de su carácter. Esa es la fe. Examinamos a nosotros mismos. Y hay que examinarnos todos los días. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mientras estemos aquí en la tierra estamos viviendo una naturaleza que es caída. Una naturaleza que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. Pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Examinarme. Yo tengo que examinarme. Mis expresiones de fe tengo que examinarlas. ¿De dónde vienen estas expresiones? ¿Y por qué vienen? ¿Por qué viene lo que estoy pensando, lo que estoy decidiendo, lo que estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? A ver si estoy en la fe todavía. ¿Sabe por qué dice la Escritura eso? Porque hay muchos cristianos durante la historia de la iglesia que estaban dentro de la iglesia, pero se habían descarriado. Estaban dentro de la iglesia, se habían descarriado. Personas ministrando dentro de la iglesia, ministrando descarriados. Ministrando, pero descarriados. Abandonaron la fe. Y decir, ya yo no creo en Dios, decir hoy, ya yo no creo en Dios, eso no sucede de la noche a la mañana. Ya yo no creo en lo que yo creía, eso no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso donde uno se va apartando, se va alejando en lo que cree, en lo que piensa, la forma que piensa. Comienza a aceptar otras ideologías, otras filosofías, otros conceptos errados. Comienza a aceptarlos, a permitirles que entren en su corazón. Y ya esa persona no tiene comunión con el Señor, ya no deja que Dios le hable a través de la Escritura, ya no habla con el Señor, ya no adora, ya no le alaba al Señor, ya no le canta al Señor, ya no tiene los mismos incentivos en su corazón, las mismas motivaciones en su corazón, hasta que llegue el punto que ella dice, ya yo no creo lo que yo creía, ¿para qué estoy aquí pendiente? Y me voy. Eso no sucede de la noche a la mañana. Por eso la Escritura dice, examinaos si estáis en la fe. Aquel que piense estar firme, mire que no caiga, porque hay que examinarnos continuamente, queridos hermanos. Y la razón es porque nosotros vivimos en una naturaleza que es caída. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que el trabajo, sabiendo que la intención de esas pruebas es para lograr en vosotros conseguir lo que es mejor, ese proceso que produce en vosotros paciencia. El proceso de disciplina, la confiabilidad de vuestra fe produce paciencia. ¿Y qué es paciencia? Es resistencia, aguante, esperanza, alegre, perseverancia, constancia. Paciencia. ¿Sabe con quién? La primera persona con quien hay que tener paciencia, ¿sabe con quién? Con yo mismo. ¿Sabe por qué con yo mismo? Porque yo mismo no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y si yo le hago caso a yo mismo, entonces me voy a descarriar. Porque al yo mismo no le gustan las disciplinas espirituales. El yo se cansa de las disciplinas espirituales. El yo tiene que estar viendo, tiene que estar oyendo, tiene que estar sintiendo en sus emociones.
Y la fe, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso, nada tiene que ver con esas cosas que yo acabo de mencionarle. La fe es una confianza y una dependencia total en la persona, en la obra, en la palabra y en el carácter del Señor Jesucristo. Nada tiene que ver con sentidos naturales ni del alma tampoco. Yo tengo que tener paciencia conmigo mismo para dejarme moldear, para dejarme trabajar por el Espíritu de Dios, dejarme trabajar conforme al plan que Él intencionó, dejar lo que Él consiga conmigo, lo que es necesario para mí, lo que yo necesito. Tengo que ser paciente conmigo mismo. Porque si yo no soy paciente conmigo mismo, no voy a ser paciente con nadie. Y personalmente hablando de este negro ha sido impaciente, es impaciente. Yo tengo que hacer las cosas cuando hay que hacerlas, es necesario hacerlas, hay que hacerlas. Perder tiempo no está en mi naturaleza. Entonces Dios ha tenido que doblegar la forma que brega conmigo, doblegar los medios y los procesos conmigo para que yo aprenda a ser paciente conmigo mismo y me sujete al Espíritu Santo. En 45 años del Señor bregando conmigo, ¿he aprendido algo? Un poquito. Un poquito. ¿Me falta mucho? Hermanos queridos, que si me falta. Pero yo digo, como decía un político de Centroamérica, en Panamá, ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Porque yo sé en quién he creído. Yo sé quién me ha llamado, yo sé quién me ha salvado, yo sé quién me ha perdonado. Yo sé lo que Él hizo por mí, aleluya. Yo sé cuán amor me ha dado el Padre, aleluya. Yo sé cuán amor me ha dado el Señor Jesucristo. Yo sé cuán amor tiene el Espíritu Santo por mí. Yo sé cómo brega el Espíritu Santo conmigo y en mí. Ni un paso atrás. Gloria a Dios. Yo no estoy hablando de cosas fáciles. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia, principios espirituales que nos ayudan a ser mejores creyentes hoy, nos ayudan a tener una mejor fe, nos ayudan a la constitución de nuestra fe, que la constitución de nuestra fe se mantenga sólida, firme siempre. De eso estoy hablando, no estoy hablando de asuntos de emociones. Para eso hay que dejárselo a Hollywood, que se encargue de las emociones. La Biblia es la que se encarga de los principios espirituales de crecimiento y de desarrollo. La paciencia es necesario. ¿Por qué es necesario entonces la prueba de la fe? ¿Por qué es necesario? Porque la prueba de la fe produce la justicia de la fe. Le leí en Romanos 4 que Abraham fue llamado padre de la fe y fue justificado por la fe que él tuvo, no por lo que hizo, sino por la fe que expresó y la confianza que expresó. Y por eso fue justificado. Nosotros también somos justificados por la misma cosa, por la fe que tenemos. Pero ¿qué es lo que produce la justicia de la fe para que nosotros seamos justificados y que seamos considerados justos? Lo produce la prueba de la fe. Porque cuando nosotros entendemos que es un proceso que Dios ha creado, es una confianza que Dios nos ha dado, aleluya, y nos sujetamos al proceso de fe en confianza y dependencia, eso Dios lo va a mirar y ¿sabe lo que le va a decir al diablo? ¿Has considerado a mi siervo fulanito, ¿sabes? Que está allí en Naples? ¿Lo has considerado? Que aún mantiene su fe y su confianza en mí cuando tú me incitaste a probarlo y a darle una prueba y a darle y permitir tantas cosas, una tormenta y un horno de fuego, mas sin embargo él todavía mantiene su confianza. Ella mantiene su confianza en mí. Ay, santo, aleluya.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios Todopoderoso. La profundidad de las riquezas y la sabiduría de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bendito el dulce nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. La prueba de nuestra fe produce la justicia de la fe. Por eso Santiago dice que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Porque ese proceso, esa prueba, que es un proceso disciplinario, de disciplina para que nosotros aprendamos. Y una vez que el Señor ve que necesitamos, que ya hemos aprendido algo, nos confía los procesos. Eso crea en nosotros la justicia de la fe. Sin la cual nadie podrá acercarse a Dios. Ese proceso o esa justicia de la fe es lo que nos identifica con Jesucristo. El justo, el único justo. Nos identifica con Él. Aleluya. Nos identifica con su justicia. Gloria a Dios. Su justicia que hizo posible que Él pagara el precio por nosotros. Y Dios le confió esa responsabilidad de pagar el precio por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es justo. Aleluya. Dios miró en las edades, desde que creó a Adán hasta el final de las edades, y a ver si encontraba a alguien que pudiera ser justo, que pudiera pagar el precio. Y Isaías dice que no encontró ninguno, porque la justicia del hombre es como un trapo de inmundicia. Pero el verbo de vida. El verbo de vida tomó la naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana, dice Pablo, sin pecado. Sin pecado. Una naturaleza humana justa. Y en base a esa justicia del verbo de vida, el Cordero de Dios, Él hizo propiciación para nosotros. La justicia de la fe es posible porque dos razones. Número uno, porque fue un justo o el justo en sentido absoluto que pagó el precio. Y número dos, los procesos de prueba. Los procesos de prueba nos ayudan a nosotros a ejercitarnos en la justicia de la fe. Y cuando estamos hablando de la justicia de la fe, queridos hermanos, no nos da el tiempo, el día no nos da para hablar de la justicia de la fe. ¿Por qué es necesario la prueba de la fe? Porque la prueba de la fe produce la justicia de la fe. Por eso debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y dos,
No debemos mirar las pruebas a través de los sentimientos o de los sentidos naturales, sino a través de la fe. Cuando usted mira el proceso de prueba a través de los sentimientos, de los sentidos o de los instintos del alma, usted se va a confundir. Usted no va a querer ese proceso. Porque las emociones nuestras no les gustan esos procesos. Y no podemos escaparnos ni divorciarnos de esas emociones, de esos sentidos, porque son parte de la naturaleza humana. Son parte de la naturaleza humana. Así que no podemos escapar de la expresión de ellos. Pero sí podemos canalizarlos. Sí podemos utilizarlo para la expresión de nuestro amor al Señor, de nuestra adoración a Jesús, de nuestro reconocimiento de lo que Él es, aleluya. Usar esos sentidos e instintos simplemente para expresarle al Señor alabanza y adoración. Y en el proceso tal vez nos gozamos. Les leo dos pasajes de las Escrituras y concluimos por hoy. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Lo único que hermanos queridos, nos hace tener paz con Dios es que nosotros nos recostemos de esa confianza y dependencia de la persona de Jesucristo. Eso es justificarse por fe. Porque fe es confianza y dependencia total en la persona de Jesucristo. Entonces, justificado por la fe es recostarte de la persona, de la obra, de la palabra y del carácter de Jesucristo. Tenemos entonces paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Alabado sea el Señor. Nos gloriamos en la tribulación. Pablo y Santiago están hablando de la misma cosa, aunque lo usan diferentes expresiones, pero están hablando de lo mismo. Nos gozamos o nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero la paciencia produce prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Quiere decir que porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios que nos fue dado. Esto es un ciclo, queridos hermanos. De una expresión produce otra. Y cuando nos necesitamos en esa expresión, eso va a producir otra. Y nos necesitamos en esa y eso va a producir otra. Y regresamos a lo mismo otra vez. Y ese ciclo de repeticiones en este proceso nos hacen crecer y nos hacen crecer y nos hacen crecer en nuestra fe. Y no solamente nos hacen crecer aquí. Nos hacen crecer aquí. Pero ese crecer aquí, de esa dependencia total en la persona del Señor Jesucristo, a través de esos procesos, allá hay unos libros que se va escribiendo en esos libros. ¿Sabe para qué? Porque va a llegar un día en que nosotros tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. No es un juicio para juicio y de condenación, es para recibir galardones. Para recibir galardones, recibir recompensas. Ay, santo Dios, qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios 4. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos sabiendo, o sea, hablamos, creemos y conforme a lo que creemos, hablamos sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos presentará juntamente
con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos, ahí menciona Pablo el padecer, la tribulación, la prueba. ¿No? Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, cuando dicen amén. No hay otra forma. No hay otra forma, hermano querido. Eso está establecido, dice la Biblia, está establecido que el hombre muera una sola vez. El desgaste es precisamente por eso que está establecido. No hay forma de parar el reloj. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ok, de la misma forma que el hombre exterior día a día se va desgastando, el interior, si nosotros nos sujetamos a esos procesos de fe, si nosotros nos sujetamos a ese proceso de la prueba, si nosotros aprendemos, aleluya, la intención del Espíritu Santo al sujetarnos a esos procesos de prueba y nos sujetamos a ese proceso de prueba y tenemos las expresiones de fe que Dios está buscando en nosotros, el interior se renueva día a día. Gloria a Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. Gloria a Dios, aleluya. Déjeme ir al texto conforme yo lo tengo aquí. Porque esta leve tribulación momentánea produce, consigue, trabaja, logra en nosotros un cada vez más excelente y eterno, excelente y eterno, excelente y eterno. Es excelente y es eterno. Hermanos queridos, si usted estaba pensando que el servir a Dios es nada, si usted estaba pensando que tener relación con el Señor eso es nada, si usted estaba pensando que el llamarse cristiano no es nada, la Biblia dice que esta leve tribulación produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. ¿Usted sabe lo que la palabra peso hay? Es carga, abundancia. Quiere decir que en nosotros se pone una carga abundante de gloria. Hermanos queridos, el problema que nosotros los cristianos a través de historia y tal vez en este tiempo, más en este tiempo, que mucha gente se ha descuidado, es precisamente que hemos descuidado la revelación de la palabra. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? ¿Cuál ha sido la intención del Espíritu Santo al permitir que se escribiera eso ahí? Porque Él tuvo intención con cada palabra, con cada frase. Hay intención eterna. ¿Para qué? Para ayudarnos a la fe. Es para ayudarnos a la fe. Para que nosotros no pongamos la vista en lo que no es, sino que pongamos la vista en quién es. No pongamos la vista en los medios que no son, sino en el medio que ha establecido para nosotros. Ahí es que está la diferencia, queridos hermanos. Quitemos la vista del siglo, de la forma del siglo, las cosas que el mundo impío nos presenta diariamente. Quitemos la vista de esas cosas. Damos la vista en lo que nos dice la Sagrada Escritura, la revelación. Esto es el corazón de Dios. Esto es la mente del Señor. ¿Cómo piensa Dios en relación a nosotros? Está aquí. ¿Cómo piensa Dios y siente en relación a nosotros? Está aquí. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para nosotros? Está aquí. ¿Qué es lo que Él nos ha dado a nosotros? Está aquí.
Y como eso es así, en el versículo 17, que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria, él entonces añade en el versículo 18, él dice, por ser así esto es una gran verdad, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es lo que acabo de decir, lo que pasa es que yo se lo dije puertorriqueño. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Lo que los sentidos nos dictan, lo que los sentidos naturales nos dictan, lo que los sentidos de la alma nos dictan, son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Y allí, cuando vayamos al tribunal del Señor Jesucristo, todo esto va a salir afuera. Tú sabes que yo creo algo, esto es lo que yo creo, puede ser que esté equivocado. Voy a concluir con esto. Hay alguien aquí que sea perfecto, que no cometa errores. Ni se atreva a levantar la mano, que le tiro con el banco este. Aquí no hay nadie, hermano, que diga yo nunca he cometido errores. Nadie. En la historia de la humanidad no hay uno que se pueda encontrar que se pueda decir de él que nunca cometió errores. Ninguno. Con excepción. Con la excepción de nuestro Rey y Salvador, cuyo nombre es el Señor Jesucristo. Todos los demás cometemos errores. Pero yo creo, y vuelvo y les repito, esta es mi opinión, no puedo basar esto en el texto sagrado, es una opinión en base a lo que leo a veces. En el tribunal del Señor Jesucristo, cuando estemos allí para los galardones, allí se va a poner, se lo digo de esta forma para simplemente para que entendamos en nuestro tiempo, en nuestra forma. En una mesa están los galardones que Dios separó para mí, ahí están. Los hizo el Padre en la persona del Señor Jesucristo antes de crear todas las cosas. Los hizo para mí. Antes de crear todas las cosas, Él hizo esos galardones para mí. Estoy hablando de los míos nada más. No de todos los creyentes, solamente de los míos. Pero piense en los suyos. El Padre los hizo en Cristo Jesús. Antes de crear todas las cosas, Él hizo esos galardones en Cristo Jesús. Estos son para mis hijos que van a vivir por la fe y van a confiar en el Señor. Esto le pertenece a Él o a ella. Y están ahí. Cuando llegue a la presencia del Señor, ahí están. Se van a abrir los libros. Se van a abrir los libros. ¿Cómo ha sido mi vivencia de fe? Porque esos galardones los voy yo a recibir por mis expresiones de fe. ¿Cuántas expresiones de fe nosotros hemos hablado dentro de la Constitución de la Fe? ¿De cuántas hemos hablado? Creo que llevamos hasta como 19, si no me equivoco, o 20 o 18, de las que hemos hablado. Las expresiones de fe me van a lograr que yo participe de esas cosas que el Señor separó para mí. La falta de vivir mis expresiones de fe van a causar que yo no participe de lo que el Señor separó para mí. No estoy hablando de salvación tampoco. Estoy hablando de galardones, regalos que el Señor preparó para nosotros. La falta de yo vivir conforme a esas expresiones de fe me va a evitar a mí participar de esas cosas. Pero yo creo que por causa de la fe, aquí ahora en el tiempo y en el espacio y las expresiones de fe, yo creo que usted y yo podemos recuperar lo que estaba intencionado para que yo no recibiera por mi falta de expresión de fe.
se me da la oportunidad en las expresiones de fe y en la dinámica relacional con el Espíritu Santo y en esta dinámica que el Espíritu Santo tiene con nosotros de que nos procesa y nos da una oportunidad y nos da otra oportunidad y nos da otra oportunidad y nos da otra oportunidad. ¿Usted sabe por qué la Biblia dice que el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre? Es no solamente con el hombre, con cualquier ser humano, cristiano o no cristiano. Porque el Espíritu Santo brega con nosotros con paciencia para ayudarnos. Y es posible que hoy usted cometa un error, pero mañana el Espíritu Santo te da otra oportunidad y tú enmendas ese error. Y le aplicas fe y le aplicas dimensiones de fe y el Señor se agrada por esa expresión de fe tuya para enmendar este error. Y ese proceso de expresión de fe tuya, enmendando el error que existe y las dimensiones que lo hace, te puede hacer recuperar aquello que estaba intencionado para que no lo recibieras, te lo puede hacer recuperar. No, eso es teología de Pedro Rosado, nada más. Amén. Porque yo todos los días me puedo presentar delante del Señor y decirle, Señor, el Espíritu Santo me acuerda a mí. Ayer no has resuelto el pecado de ayer. Y yo le digo, Señor, perdóname. ¿No? Perdóname el pecado. Pero me preparo para no cometerlo otra vez. Me preparo yo mismo. Me examino si estoy en la fe. Me preparo aceptando las dinámicas, no solamente de relación, sino de obediencia en la palabra, para no cometerlo otra vez. Eso me va a habilitar a mí, hermanos queridos. Y eso agrada al Señor. Y eso lo vemos en todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios. El padre de la fe tuvo que mentir. El padre de la fe tuvo que mentir por miedo. El padre de la fe, el amigo de Dios, mas sin embargo su nombre ha sido inmortalizado. ¿Ah? Y ha sido él dado a todos los seres humanos como el padre de la fe. ¿Eso se le va a quitar a Abraham? No, eso no se le quita. Si se le hubiese quitado, hubiese sido borrado de aquí. Está aquí. Está aquí. Hasta que él murió. ¿Cómo sabemos eso? Porque el lugar donde iban los creyentes se le llamaba el seno de Abraham. Entonces no se le quitó. Quiere decir aquello que él hizo allá. Y los males que él hizo. Por su dependencia, por su confianza, aleluya, en la promesa de Dios, muchas de esas cosas se enmendaron. Yo estoy seguro que hasta se borraron. ¿Va a suceder así con todo el mundo? No, yo no creo que va a suceder con todo el mundo. Pero sí pienso, y vuelvo y repito, estoy hablando de la teología mía. Estoy hablando de una teología mía. Le he dado escritura, pero sigue siendo una teología mía. Amén. Así que vale la pena esforzarnos, queridos hermanos. Esforzarnos, ir delante del Señor todo el tiempo, conversar con el Señor, hablar con el Señor, decirle aquí estoy, Señor ayúdame, Señor renuncio a esto, renuncio a aquello otro, Señor confieso lo que soy en ti, lo que tú eres en mí, y buscar las formas de que seguir creciendo, en vez de menguar, crecer. En vez de rechazar los procesos, aceptarlos con gozo y con fe en el Señor. Todas esas cosas nos van a ayudar a nosotros para allá, para cuando estemos delante del tribunal de Cristo. A fin de cuentas, mire, queridos hermanos, allí yo prefiero ser un esclavo, allí prefiero yo ser un esclavo, que no aquí. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, porque tú eres bueno, Señor. Porque tu gracia es suficiente para con nosotros. Y tu palabra nos dice y nos aclara tantas cosas. Y nos da luz inclusive en aquellas
ideas o conceptos que estamos errados, tu palabra nos da luz para que entremos en el camino correcto, de la forma correcta, en una dependencia correcta, de lucha. Confesamos lo que dice tu palabra. Señor amado, y confiamos en lo que dice tu palabra. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de confiar y depender de lo que dice tu palabra. Por eso nos presentamos dándote gracias, Señor, por los procesos, por la prueba de la fe, porque la prueba de la fe produce en nosotros la paciencia que necesitamos para sujetarnos a la obra del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Y por eso te damos gracias, Altísimo. Aleluya. Recibe adoración, honor, culto, alabanza. Y pedimos que permitas al Espíritu Santo ayudarnos todos los días. Mientras te esperamos, Señor, que vengas por nosotros, que nos ayude tu Santo Espíritu. Aleluya. Con confianza, Padre Santo, con la disposición y el anhelo de obedecerte y sujetarnos a ti, a lo que tú has determinado y has hecho para nosotros y por nosotros. En Jesucristo nuestro Rey y Salvador. Gracias, Padre. Gracias por tu bendición, por tu palabra, por tu presencia, por la fortaleza que nos imparte nuestra fe, tu santa palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos gloria, a quien damos honra, a quien damos alabanza, ahora y siempre, oh Dios Todopoderoso. Amén.